nos vamos a ir en el primer contacto con nuestro primer invitado. Se trata de Ricardo Paz, que es analista y consultor político. Ricardo, muy buenos días, gracias por estar nuevamente en contacto con este programa. Por favor, tu micrófono no está habilitado. A ver. Ahora sí. Ahora sí. Ok. Muy buenos días. ¿Qué ¿Cómo tal, están? Ricardo? Buen día. Un gusto estar siempre con ustedes. Estoy a sus Igualmente, órdenes. Ricardo. Ricardo, un poco para comentar esta encuesta que se ha conocido en las últimas horas, la encuesta impulsada por el proyecto Yo Elijo y el diario El Deber, que revela nuevamente que Samuel Doria Medina ha captado un 24% del respaldo y Jorge Quiroga el 22%. Hay un virtual empate técnico, dice el medio, ¿no? ¿Cómo ves esta situación? ¿Cómo puedes analizarla? Bueno, yo creo que el dato más importante de la encuesta no es ese, ¿no? El Ajá. dato más importante es el hecho de que el 60% del electorado todavía no ha decidido su voto de manera firme. Es un electorado, en la jerga le decimos un electorado líquido. La elección está completamente abierta. Los porcentajes a los que tú haces referencia son muy relativos en un escenario de tanta indecisión, de tanta incertidumbre, ¿no? Entonces, yo creo que hay que esperar un poquito todavía para poder sacar conclusiones. Eh, yo creo que hemos tenido un par de semanas anteriores de realmente mucha duda, de no se sabía si iban a haber las elecciones, si iban a habilitar a Andrónico, qué iba a pasar con la insurrección de Evo Morales. En fin, recién ahora más o menos la gente está tratando de engancharse al tema electoral, aunque siguen siendo sus preocupaciones, pues conseguir gasolina, la carestía de los productos de primera necesidad, conseguir dólares, en fin. Entonces, es una elección en un contexto muy, muy complicado y difícil, así que sacar conclusiones ahorita sobre estas cifras tan endebles, tan frágiles, tan precarias, es un poco complicado. Ese 60%, ¿qué analizas? Sé que si, respetando lo que dices, digamos, es complicado sacar o adelantar conclusiones al respecto, pero ¿qué está diciendo claramente al país este 60% de personas que todavía no han definido su voto? Ese 60% será la gente que de repente apoya a Evo Morales y que ahora no sabe por quién votar. Esa gente será que está indecisa o está esperando que haya una alianza entre Tuto Quiroga y Samuel Doria Medina, no sé, estoy especulando. ¿Cómo ves? ¿Por qué lado puede ir esto? Bueno, yo creo que la explicación es multifactorial. Son esos elementos a los que has hecho referencia y muchos otros más, ¿no? Estamos viviendo una elección de fin de ciclo, estamos concluyendo el ciclo del neopopulismo autoritario y lo nuevo no termina de nacer, lo viejo no termina de morir, entonces es un momento de gran incertidumbre, de gran precariedad. La gente estaba dudando muchísimo porque además no se ha producido, pues lamentablemente, una renovación generacional que era la gran demanda de la población, ¿no? Seguimos con candidatos que son candidatos hace 30 años, hace 20 años, en fin. No hay novedad en la elección, salvo Andrónico Rodríguez, que es un intento de renovación, pero un intento de renovación pues falso, ¿no? Que en realidad es más de lo mismo del neopopulismo autoritario, es una suerte de reinvención del neopopulismo autoritario. Entonces, todos esos factores, más aquellos que tú has hecho referencia, que no hay unidad en la oposición democrática, que es otra gran demanda de la gente, una enorme irresponsabilidad, pedantería, arrogancia de los líderes democráticos que no quieren unirse, que ponen en riesgo la posibilidad de cerrar el ciclo del neopopulismo autoritario, que le dan una chance a Andrónico Rodríguez de poder ganar en primera vuelta si obtiene un poco más del 40%. En fin, todos esos elementos yo creo que están contribuyendo a que el electorado todavía esté tan gelatinoso, tan líquido, sin solidificarse. Bueno, en este momento estamos junto a Ricardo Paz, analista y consultor electoral.
Ricardo, son muchos temas definitivamente a tratar. Me gustaría saber, muy aparte de estos porcentajes que son sumamente vitales que nos mencionas, bajo tu perspectiva, ¿qué diferencias ves tú o ves algún tipo de diferencias cualitativas ante algunos planteamientos de la oposición, ¿no? Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina, Manfredo Reyes Villa, ¿qué nos puedes decir acerca de esto? Que justamente no existe esa diferenciación y es incomprensible para la gente que estas personalidades no se hayan logrado unificar, no hayan logrado presentar un solo binomio, una candidatura para enfrentar al que todavía es una opción fuerte, el neopopulismo autoritario, concentrado en la figura de Andrónico Rodríguez, ¿no? ¿Qué gran diferencia hay entre los planteamientos que están haciendo Tuto, Samuel, Manfred, en fin, para la solución de la crisis económica? Prácticamente ninguno. Todos dicen necesitamos achicar el Estado, necesitamos reducir el déficit fiscal, tenemos que apelar al crédito externo, en fin, no hay grandes novedades allá. Ese es un gran problema en una campaña, en una elección. Si no hay diferenciación, no hay opciones. Y por eso también es que la gente no sabe que la gente tendría muy claro si tuviera una opción para votar en ese lado y la opción de Andrónico Rodríguez al otro. Ahí habría mucha claridad respecto y la gente estaría muy decidida para votar, pero hasta el momento no tenemos esa diferenciación. ¿Quién crees entonces, perdón Marce, quién crees entonces que está en lo incorrecto o fallando más en todo caso? Ahora, en la actualidad, el oficialismo que está dividido en tres o en todo caso la oposición. Son cosas muy diferentes, son distintas, ¿no? En el campo del neopopulismo autoritario, las corporaciones sindicales, que son el núcleo, la clientela política de esa tendencia, se va a unificar en torno a Andrónico Rodríguez. Ellos son pragmáticos, ellos no tienen ideología, no tienen causas, no tienen principios, tienen intereses y tienen muchos beneficios que han obtenido durante estos últimos 20 años. Entonces ellos se van a unificar de manera natural. De hecho, han obligado a la candidatura de Andrónico Rodríguez y eso va a ir solidificándose y creciendo. En cambio, en el campo democrático, de las opciones democráticas, ahí es incomprensible la división. Solo puede ser atribuible al egoísmo, a la falta de patriotismo, inclusive de sensatez, de inteligencia que puedan tener los líderes democráticos que no se unifican, que no se unen y que no presentan una sola alternativa y ponen en riesgo la posibilidad, como decía hace un rato, de cerrar el ciclo del neopopulismo autoritario. Ricardo, bueno, haciendo matemáticas simple en base a los datos que arroja la encuesta de La Razón. Samuel Doria Medina tiene 24, si se suma lo de Quiroga sería como 46 sumados, digamos, no sé si estoy diciendo algo correcto, más los 9,4 que tiene Manfred, pasan los 56%, eso es ganar en primera vuelta, es así de simple, la unidad podría llevar a eso. Tú decías que efectivamente hay egoísmo de parte de los actores políticos de oposición al no querer unirse. ¿Tú crees que ellos están jugando un papel o van a quedar marcados para responder a la historia si es que el movimiento al socialismo no termina su ciclo debido a esto, teniendo, digamos, la posibilidad con la unidad de llegar, digamos, a vencer en primera vuelta y obviamente terminar lo que los tres frentes quieren, definitivamente, que es terminar el ciclo del movimiento al socialismo, ¿no? Sin duda alguna, sin duda alguna. Ese es el grave riesgo, esa es la amenaza, ese es el gran peligro en el que estamos alertando. Además, hay que hacer la aclaración, ese 24, ese 22, es en un contexto, en un electorado que en un 60%, la misma encuesta, no estoy diciendo otras encuestas, la misma encuesta dice que el 60% está indecisa y no está segura de su voto. Entonces, en este contexto, ¿no? ¿Cómo pueden ser triunfalistas? ¿Cómo pueden creer que uno de ellos va a derrotar al neopopulismo autoritario?
Es una gravísima irresponsabilidad y como tú dices, van a tener que responder ante la historia si es que se produce lo peor, si es que por culpa de esa división, por culpa de no haberse unificado, tenemos 5 años más de neopopulismo autoritario. Gaby. Bueno, Ricardo, entonces, ¿no es posible derrotar al neopopulismo autoritario? Sí, sí es posible, claro que sí, por supuesto que sí, con unidad, con estrategia, con sensatez se lo puede derrotar. Además, ¿Cómo? Uniéndose. claro, como acabo de decir, si se unificaran las fuerzas políticas actuales que están dispersas de la oposición democrática, la victoria sería segura, ¿no? Lo que tenemos que garantizar es que en primera vuelta no, ni, no haya esa dispersión, que alguno de ellos supere el 30%, ¿no? Y a mí me parece que la forma de superar el 30% de manera segura, clara, franca, es unificándose, ¿no? Eso está clarísimo. Entonces, yo creo que sí, por supuesto que es posible. También es cierto que existe la posibilidad, la probabilidad de que el neopopulismo autoritario esté tan debilitado, haya caído tanto, que no tenga el 40%. Ojalá, al final vamos a tener que poner velas para que eso suceda A y eso que quería podamos... llegar, Ricardo. ¿Qué pasa si de pronto tenemos algunas sorpresas? Ojalá que Pero sea así, pero yo sorpresas no en ese quiero... mal sentido de que no se logre. Bueno, eso es pues terrible, o sea, y no sería una sorpresa porque lo estamos anunciando, ¿no? Estamos diciendo que el riesgo y la amenaza de que Andrónico Rodríguez pueda obtener más del 40% y la oposición democrática dispersa no llegue al 30% es una probabilidad real. Lo estamos anunciando, como lo anuncié en 2020 cuando dije que la insistencia y la tosudez de Luis Fernando Camacho insistir en su candidatura iba a perjudicar gravemente a la candidatura democrática de Carlos Mesa Carlos y Mesa. no nos equivocamos, ¿no? Está pasando más o menos lo mismo. Ojalá que no, ojalá que estemos equivocados, ojalá que Andrónico no llegue al 40%, ¿no? Y que en la segunda vuelta se lo pueda derrotar. ¿Tú crees que las movilizaciones, Ricardo, que se han generado en los últimos días con muertos y todo aquello, que buscaban, digamos, como tema principal y luego metieron, sí, el tema de la crisis y todo aquello, pero obviamente el objetivo principal era obligar a que Evo Morales sea aceptado como candidato? ¿Tú crees que toda esa gente que obviamente está apoyando todavía al expresidente, que creo que no es poca gente, creo que no se la puede soslayar, creo que no se la puede, no se puede, porque tiene un poder de convocatoria muy alto, muy fuerte. Eh, ¿Tú crees que esa gente va a migrar si es que efectivamente Evo Morales no... Creo que si nos fundamentamos en la preclusión que está respetando el Tribunal Electoral sin incluso sin leyes que lo respalden, creo que definitivamente no va a estar Evo Morales en la papeleta, y ya está la papeleta lista, ya ha Ya salido, está. estamos, digamos, el tema avanzado. Si es que hay preclusión, efectivamente no va a estar. Pero ¿tú crees que toda esa gente se vaya al final a apoyar a Andrónico Rodríguez? Sí, me temo que sí, por una razón que he explicado hace un momento. Los dueños de ese voto no son Evo Morales, Andrónico, Luis Arce, etcétera. Los dueños de ese voto son las corporaciones sindicales. Uh-huh. Bolivia es un país altamente corporativizado, ¿no? Los cocaleros, transportistas, cooperativistas mineros, interculturales, etcétera, ¿no? Son los que componen, son los que constituyen el neopopulismo autoritario y como decía hace un rato, ellos no tienen ideología, no tienen principios, causas, lo que tienen son intereses, son muchos beneficios, muchos privilegios que tienen que cuidar. Ellos son los que van a obligar a concentrar el voto en torno a Andrónico Rodríguez. Yo estoy seguro que una vez derrotada la insurrección de Evo Morales y una vez que la gente, que son muchos, como tú dices, esté convencida de que no hay una vía para avanzar con Evo Morales, van a tener esta especie de voto útil en torno a Andrónico Rodríguez. Bien. Bueno, pero por lo menos, claro, lo que queda claro,
nuestro anterior contacto decíamos que había mucha preocupación con respecto a si eran factibles la realización de elecciones. ¿Cómo estás viendo esta situación? ¿Tú crees que la reunión que ha habido hace semana y media en Santa Cruz, esa cumbre, la tercera que ha llamado el Tribunal Electoral, ha pacificado las aguas? En alguna medida, ¿crees que los muertos han sido como un efecto boomerang para el MAS, para Evo Morales, pero también obviamente para Andrónico, que reporta una baja? No sé si se puede tomar como baja, pero sí tiene menos apoyo en esta encuesta? No sé cuándo se habrá tomado la encuesta, no sé si eso es, corregime si no estoy analizando bien la situación, pero esto habrá repercutido en esta, digamos, un leve baja que ha registrado Andrónico en esta segunda encuesta. Mira, en primer lugar, efectivamente hace 2 semanas estábamos todavía en una situación de incertidumbre, ¿no? Muy, muy severa. Las elecciones verdaderamente y realmente estaban pendiendo de un hilo, pero se ha resuelto por la vía racional, por la vía de la sensatez, habilitando a Andrónico Rodríguez por un lado y derrotando la insurrección antidemocrática de Evo Morales. Esos han sido los dos factores que han dado certidumbre y han permitido que ahora tengamos certeza respecto a la realización de las elecciones generales el 17 de agosto. En segundo lugar, efectivamente, las mediciones que se han hecho, entre esas la encuesta que estamos comentando, ¿no? Se han hecho en un contexto todavía de incertidumbre, sobre todo de la gente que apoya a Evo Morales, ¿no? Que no sabe exactamente qué es lo que tiene que hacer, si tiene que seguir en insurrección o si finalmente tiene que apoyar a Andrónico Rodríguez. Ese va a ser un proceso, ¿no? Que todavía va a durar unos días, probablemente unas semanas. Pero a mí me parece que es un proceso que se va a producir de manera absolutamente clara y natural, ¿no? Entonces, dicho esto, yo creo que queda claro que va a ir fortaleciéndose esa suerte de avance del neopopulismo autoritario, pero ojalá no sea tarde, pues ojalá que las fuerzas democráticas no traten de reaccionar cuando ya sea tarde, cuando ya no se puedan hacer movidas. Todavía hasta julio se pueden hacer cambios de binomios, se pueden bajar candidatos, se pueden llegar a acuerdos, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero después de julio ya no se puede Complemento hacer nada. Eso, ¿hasta cuándo podría, digamos, tejerse una unidad? ¿Hay posibilidad todavía? Pese a que, bueno, Sí. en julio van a imprimir las papeletas, ¿no? De hecho. Sí, hasta 45 días antes de la elección puede haber renuncias y reemplazos, ¿no? Y yo creo que ese es el elemento importante que puede facilitar o puede generar, digamos, un contexto en el cual se puedan llegar a acuerdos. Una pregunta para Ricardo de parte mía, Marcelo. Adelante, Iván. Bueno, gracias por la invitación, por acceder a nuestra invitación, a nuestro invitado, Ricardo Paz. La pregunta, hablaba Ricardo de la derrota de Evo Morales. La pregunta puntual es, ¿Evo Morales está derrotado? Porque lanzó amenazas hace horas atrás, hablando de a un aparente gobierno de oposición que él no dejaría gobernar, entredicho, ¿no? Sí. No, yo creo que sí, que está políticamente e históricamente derrotado Evo Morales. Lo que pasa es que los personajes políticos y las opciones políticas no mueren de la noche a la mañana, no son como las personas que un día dejamos de respirar, ¿no? Esto va a continuar todavía. Evo Morales va a tener fuerza durante mucho tiempo todavía, influencia, etcétera, ¿no? Pero está sin duda alguna ya sin perspectiva democrática, ¿no? Ya no puede ser candidato, cada vez está más reducido a un grupo pequeño. Bueno, si él elige ir por la vía ya absolutamente insurreccional, quiere crear una guerrilla, ese es otro tema, ¿no es cierto?, que habrá que analizar en su momento. Pero por la vía democrática está, como digo, política e históricamente derrotado. Para profundizar en este tema, Ricardo, ¿cómo ves al Chapare? ¿Qué papel crees que juega el Chapare en todo esto?
y en qué medida el Chapare obviamente sostiene el liderazgo nacional, si vale el término, de Evo Morales Ayma. Bueno, es pues una republiqueta, ¿no? Es una republiqueta cuasi independiente, autónoma. Imagínate, mira, la policía no ha podido ingresar a detener a Evo Morales a pesar de que tiene una orden de aprehensión porque es una especie de territorio liberado. Bueno, ojalá que el próximo gobierno, y si es un gobierno sobre todo de oposición democrática, pueda imponer, pueda reinstalar el imperio de la ley y de las instituciones y pueda resolver el tema. Es un tema complejo, lo viven otros países, lo vive Colombia, lo vive México, hay penetración del narcotráfico, hay grupos armados, es una problemática muy complicada la del Chapare y habrá que enfrentarla con decisión y con inteligencia, ¿no? Ricardo, vuelvo un poco hacia atrás cuando hablabas sobre que las corporaciones sindicales evidentemente tienen intereses, tienen beneficios y tienen bastantes privilegios, ¿no? En el caso de que lograran migrar su voto, tendrían que mejorar obviamente estos beneficios, estos intereses y estos privilegios, ¿no es cierto? Más o menos, ¿cómo crees que podría o qué podría pasar para que logren migrar ese voto? Bueno, lo primero que ellos se dan cuenta, y son pragmáticos en ello, es que si entra una alternativa diferente, una distinta, alguien de la oposición democrática, van a perder esos privilegios prácticamente de inmediato. Es decir, no van a tener diputados, no van a tener ministros, no van a tener senadores y no van a tener legislación y una justicia puesta a su servicio. Entonces, ellos, por supervivencia, van a optar por Andrónico Rodríguez, ¿no? Ahora, ¿qué hará Andrónico Rodríguez? Es otro tema, ¿no? Porque una cosa es atender de manera rentista a las corporaciones sindicales cuando hay bonanza, cuando hay dinero, cuando hay recursos que repartir. Otra cosa es en época de vacas flacas, ¿no? Cuando no hay nada que repartir, cuando todos se tienen que ajustar el cinturón. Entonces, hay que ver también el problema que eventualmente podría tener Andrónico Rodríguez gobernando el país sin los recursos que tuvieron Evo Morales y Luis Arce. Ricardo, muchísimas gracias por toda la información que nos has brindado. Ha sido un placer hablar contigo nuevamente y bueno, vamos a estar en un constante contacto contigo para que podamos seguir analizando mucho más esta realidad política que estamos viviendo ahora último. No, muchas gracias a ti, Gabriela, Marcelo, un gusto siempre, estoy a sus órdenes. ¿Eh? Un abrazo, Ricardo, gracias por tu colaboración. Era Ricardo Paz, analista y consultor político.